Durante 2 meses y medio vimos distintas presentaciones de los diferentes capítulos del libro El economista camuflado. En esta última instancia comentaremos el último capítulo de dicho libro. ¿Cómo China se hizo rica? La partición de los integrantes del grupo se dará de la siguiente manera: Jorge Isaac como moderador, Luigi Anthony Burbano como relator, Juan Sebastián Rincón Mantilla, José David Ramírez, Andrea Catalina López, José David Rodríguez y Leslie Ayana Espinosa como correlatores. En este capítulo hablaremos de cómo Shanghái hoy en día es una de las ciudades más importantes de China, de que cómo ha tenido estos cambios a través de los años, de cómo China fue pobre incluso siendo más que Camerún y África. Hablaremos de cómo ha crecido a través de estos años, cómo se expandió, cómo aumentó sus exportaciones, cómo se relacionó con el mundo exterior, cómo llegó a otro nivel de tecnología con ayuda de inversiones y empresarios. Todo esto también de la mano con ayuda de sus políticas de comercio y la educación que brindaba a sus empresarios e inversionistas locales, de cómo mejoró industrialmente gracias a las reformas tomadas por Deng Xiaoping, las cuales incentivaron al empleo y al crecimiento de la infraestructura, de cómo se relacionó con Taiwán y con Hong Kong para así poder potencializarse más de lo que estaba haciéndolo en ese entonces. Shanghái, municipio de China, es la ciudad más grande de todo el país, sin mencionar sus lujosos edificios y sus grandes rascacielos, de los que son centro de atención de toda la ciudad, que hacen ver como pueblerinos a londinenses y hasta los neoyorquinos. Sin embargo, hubo una época donde China era incluso más pobre que Camerún y enfrentó diversos conflictos políticos y sociales, como en 1949, cuando la República Popular de China fue destruida por la Guerra Civil, o a finales de 1950, con millones de personas muriendo por hambre por políticas fallidas del gobierno, o en 1960, cuando millones de personas fueron reeducadas para trabajar en el campo debido al desmantelamiento del sistema universitario. Después de todo esto, se preguntan, ¿cómo pudo China convertirse en el país con mayor éxito económico de la historia? Una visita a Shanghái para que surja dicha pregunta, pero pues las pistas que llevan para responderla pueden ser halladas a lo largo de toda China. El tren en sí mismo fue el primer indicio. Era más cómodo, más rápido y más puntual de los que se dejaba atrás en Inglaterra. La red de carreteras y ferroviaria de China parecía estar en óptimas condiciones. En segundo lugar, los chinos parecían gozar de un sistema educativo excelente. En tercer lugar, la política china de un solo hijo por familia ha creado una sociedad en la cual las mujeres tienen tiempo para trabajar y la mayoría de los ciudadanos no están informada por ancianos ni por jóvenes, sino por personas de mediana edad que pueden ahorrar para su futuro. Como mínimo, China poseía claramente los recursos humanos, la infraestructura, el capital requerido para los modelos tradicionales de crecimiento económico, pero sin embargo, no siempre parecía que dichos recursos se utilizaran correctamente. Ya se sabe que sin la iniciativa adecuada estos recursos se van a desperdiciar. Bajo el mandato de Mao las pérdidas fueron legendarias. Los esfuerzos iniciales de China por desarrollar representaban dos flancos: la inversión masiva en la industria pesada y la aplicación de técnicas agrícolas especiales. Esto fue conocido como el Gran Salto Adelante, que fue una campaña de medidas económicas y sociales y políticas implantadas en la República China entre 1958 y 1961, durante la presidencia de Mao Zedong. Eh, Como objetivo fue transformar la economía tradicional agraria a través de una rápida industrialización y colectivización. Ya en 1976, después de llevar a cabo muchos atroces crímenes contra su propio pueblo, Mao falleció. Tras un breve lapso de tiempo, él y sus seguidores fueron reemplazados por Deng Xiaoping y sus aliados en diciembre de 1978. 5 años más tarde, el cambio en la economía china era increíble. La producción agrícola, siempre un dolor de cabeza para los planificadores chinos, había aumentado en un 40%. ¿Por qué? Pues porque estos planificadores habían llevado el mundo de verdad a China. Como descubrimos con Camerún, los incentivos importan. Antes, en 1978, China había obtenido algunos de los incentivos más perversos del mundo.
Zhengzhou no es una ciudad reconocida en China, pero es tan impresionante como la ciudad de Shanghái. Esto debido a que la economía de esta ciudad se sostiene de manera estable, ya que cuenta con intersecciones de líneas ferroviarias. Esto muestra que la economía de China se expande continuamente. A los ciudadanos les conviene invertir más en educación, en vivienda y en cuentas bancarias, ya que esto produciría más ganancias y serían más ricos. En cambio, si hay un mayor consumo y poca inversión del dinero, no serían ricos. Lo que garantiza un buen crecimiento en los países se debe a los ahorros y la buena organización de sus recursos. Como se ve en el capítulo 8, la economía de mercado no solo debe ahorrar e invertir. Muchas de las personas de Camerún ni se molestan en ahorrar, porque no tienen la forma de recuperar sus inversiones, más que todo en la infraestructura básica de este país. China consiguió buenos resultados a principios de los años 50, cuando tenía como objetivo principal restaurar la infraestructura básica y remodelar la industria. En los años 60, la producción agrícola representaba más la economía que la producción industrial. Esta representaba menos del 10%. Para los años 70, la producción industrial superaba la producción agrícola, debido a que se fueron implementando nuevos labores para los trabajadores, como lo eran la fabricación de juguetes y la elaboración de ropa interior. A diferencia de Camerún, China no tiene problemas en cuanto a incentivos, ya que los ciudadanos y las empresas proporcionan una cantidad mayor de incentivos. Resulta sorprendente que para los años 70 la economía de China creciera rápidamente, teniendo en cuenta sus altos niveles de inversión. Después de la muerte de Mao en 1976, Deng Xiaoping, quien asumió el poder en 1978, trajo consigo varios cambios y nuevas reformas en China. Entre estas se encuentran las nuevas posturas frente a las industrias, las cuales notaron que los fabricantes de carbón comenzaron a ver que los fabricantes de acero buscaban comprar carbón extra para producir más acero, lo cual fue vendido a empresas constructoras para un mayor crecimiento en la infraestructura. Esta estrategia generó un gran éxito ya que generó más empleos estables a las personas. También generó confianza y compromiso por parte de los trabajadores. Y con esto el mercado operaba en margen, lo que quiere decir que si en una empresa el director decide fabricar toneladas extra de acero, esto lo debe hacer con el coste marginal, el cual es el precio de fabricar esas toneladas extras, y el precio del mercado, para decidir si fabricar o no esas toneladas. Solo se puede producir si el precio del mercado es mayor al coste marginal. La competencia y el acceso libre de nuevas firmas al mercado, al limitar el poder de las casas, fomenta poderosamente la producción eficiente, las nuevas ideas y la elección del consumo. Los reformistas chinos necesitaban alentar la entrada en el mercado y limitar el poder de las casas sin recurrir a la peligrosamente imprescindible estrategia de una rápida liberación. Esperaban mejorar el rendimiento del sector estatal, introducir nuevas compañías en el sector público como competencia, fomentar gradualmente un sector privado y abrir lentamente a la competencia internacional. Si una fuente de competencia no resultaba, siempre contaban con otra. Al principio los competidores más importantes eran las empresas municipales, propiedad del gobierno local. Más adelante también las empresas privadas y las compañías extranjeras fueron autorizadas a establecerse y crecer. Aún en el año 1992, solo el 14% de la producción industrial provenía de las empresas privadas o extranjeras, mientras que en el sector estatal era responsable de casi la mitad de dicha producción. El resto estaba en su mayoría en manos de las empresas municipales. China era un país muy aislado del resto del mundo a principios de los años 90. Era en sí una isla.
Estados Unidos y Alemania exportaban 10 veces más que China, pero en el año 2004 China se convirtió en el cuarto país que más exportaba, y Estados Unidos y Alemania exportaban menos del doble que China. Los reformistas se dieron cuenta que interactuar con el mundo sería de gran ayuda para aumentar la economía. China tendría tres ventajas. La primera era que podía introducirse en los mercados mundiales de productos que requerían mano de obra, es decir, que podría con su gran calidad de mano de obra poder aumentar la producción de bienes materiales como lo eran juguetes, camisetas, entre otras cosas. La segunda era que podía, con las divisas que generaba a través de las exportaciones, invertirlas en tecnología para potenciar aún más la economía y poder ayudarse de estas tecnologías a aumentar sus exportaciones y facilitar el trabajo de la mano de obra. Y como tercera tenemos es que invitaban a los inversores chinos a que aprendieran de las personas extranjeras a cómo era el mundo de las inversiones y así poder valerse de ellos mismos sin necesidad de los demás. Firmas de Estados Unidos y Japón invirtieron en transporte y electrónica y así convirtieron a China en un fabricante de alta tecnología. Esto se puede ver en el efecto en el país, como por ejemplo en los autobuses. Hay mucha gente que habla con dispositivos muy avanzados y que no llegan a otros países sino meses más tarde. China contó con varias ventajas aparte y con varias, eh, por decirlo así, como suertes. La primera era que China contó con las inversiones extranjeras y tuvo ayudas como la de Hong Kong, a quien le exportaba y este reexportaba sus productos al mundo en los años 80. Y en los años 90 se unió Taiwán con ellos dos. Así crearon zonas económicas especiales como Shenzhen con el fin de atraer nuevos inversores, esto con el fin de potenciar algunas islas cercanas y así poder interactuar más fácil con los empresarios e inversores extranjeros. Otra que se podía apreciar. Destacamos del capítulo que un país que administra de buena manera su política económica, haciendo uso de reformas, incentivando el ahorro y la inversión, mejorando su infraestructura vial y creando lazos comerciales con empresarios extranjeros, puede lograr grandes resultados en materia económica, como en este caso lo hizo